por palabras, por medio de figuras, e inclusive a través de su propia vida, está llamándoles al arrepentimiento. Señor, ayúdanos. Descubre, Señor, lo más profundo de nuestras rebeliones y ayúdanos a ponerlo a los pies de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, Señor, y volvernos siempre, Señor, hacia ti. Que no sea, Señor, como el final de estos versículos que hemos leído, que nadie, no hay entre ellos quien clame a ti. Ayúdanos a clamar, Señor, todo el tiempo por nuestra vida, Señor. Esto te pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, tomen asiento. Un versículo que es muy conocido por los creyentes y que solemos utilizar con frecuencia está justamente en Jeremías 17:9. Este versículo, si recuerdan, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La declaración que hace el profeta Jeremías respecto al pecado de Judá en su tiempo describe con toda precisión la vida pecaminosa de Israel en el tiempo del profeta Oseas. Su pecado era generalizado. Eso es lo que vemos a lo largo de los capítulos en este libro. Los sacerdotes, los profetas, los reyes y otros gobernantes, todos se corrompieron y pecaron contra el Señor. Pero Dios, que es un Dios lleno de amor, en su amor el Señor no los abandona. Dios podía haberlos abandonado a su ceguera, podía haberlos dejado y que ellos corrieran por ese camino de maldad y terminaran muriendo, enfrentando las consecuencias de su pecado. Pero Dios no es así. Dios, en su amor, Él denuncia su pecado por medio del profeta. Les dice el juicio que vendrá si ellos no se arrepienten. Pero en medio del juicio, inclusive en medio del juicio que Dios ha establecido sobre este pueblo, el Señor trae la esperanza del perdón para los que le buscan. Por eso el libro de Oseas nos habla del pecado, nos habla del juicio que vendrá por ese pecado, pero también nos habla de la restauración que Dios traerá a su pueblo. Creo que es esto, ¿no? Y eso que no me estoy moviendo mucho. Veamos si podemos todavía. Entonces les decía que Dios trae la restauración en medio de esa condición en que están viviendo. ¿Sabes? Así es la gracia bondadosa de Dios. No nos deja abandonados en medio del pecado. Él, por medio de profetas, por medio de personas, está constantemente llamándonos al arrepentimiento. Hebreos capítulo 1, en los primeros versículos, no necesitas buscarlo, hermano. Lo que quiero decirte es que Dios, como dice el libro de Hebreos, nos ha hablado, de varias maneras. Y antes de hablarnos por medio de su Hijo Jesucristo de una manera muy clara, Hebreos dice que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras para poner en evidencia que somos pecadores. Y sabes, una de esas maneras fue por medio de la triste experiencia de Oseas con su esposa Gomer, quien era prostituta y a quien el profeta le rescata de esa condición. Vamos a cambiar. Asiste. Dios les decía que nos ha hablado de varias maneras, inclusive a través de la vida, de la triste experiencia de este profeta. Eso es lo que han visto en los primeros 3 capítulos, donde Dios le dice que él debería casarse con una mujer llamada Gomer, que es prostituta.
Él se casa con ella, tienen 3 hijos, pero esta mujer no abandona a su esposo, a sus hijos, y él va tras sus amantes. Esta imagen, esta mujer no es abandonada. Dios le dice que vaya y la rescate, ¿no? Este esposo amante va buscando a su esposa, finalmente la va a comprar al precio de la mitad de lo que vale un esclavo, ¿no? Va a terminar comprando a su esposa. Pero todo esto era una imagen vivida de lo que el pueblo de Israel había hecho a su Dios al prostituirse con ídolos y cometer adulterio espiritual. ¿Ves cómo lo que dice Hebreos cuando dice Dios nos ha hablado de muchas maneras, muchas veces es algo cierto? Porque así fue Dios, les habló de varias maneras. Y esa fue una de las maneras en que Dios le llamó a este pueblo, para que ellos reconozcan que están prostituyéndose, así como Gomer, yendo detrás de ídolos y cometiendo adulterio espiritual. Así que este profeta no solamente él denuncia la maldad de este pueblo por medio de su propia vida, sino también a través, ¿no?, de sus palabras, que ciertamente están llenas de poesía, de dramatismo, para que ellos lleguen a entender que están alejados de Dios, que son pecadores. Así que el profeta denuncia la iniquidad de Israel de varias maneras. Pero sabes, aún así, no se arrepienten. Y cuando parecía que estaban arrepentidos, incluso en esta acción, ellos pecan contra Dios. Eso es lo que hemos visto la semana pasada en el capítulo 6, que el pastor Joel predicó, respecto al falso arrepentimiento que ellos estaban mostrando. Dios denuncia esto, les dice que inclusive su arrepentimiento es falso. Dios denuncia las consecuencias que vendrán por esa actitud de ellos, si no se vuelven al Señor. Ahora, ¿te has puesto a preguntar por qué no pueden volverse al Señor? ¿Por qué han endurecido tanto su corazón? ¿Por qué permanecen obstinados en sus rebeliones? ¿Te has preguntado por qué esto es así? Les muestra de varias maneras Dios que están pecando y que van a recibir el justo castigo si no se arrepienten. Pero ¿por qué permanecen en ese pecado? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué han endurecido su corazón? Me parece que una de las respuestas está en el versículo 2 de este capítulo 7, que trae un poco de luz, que revela un poco el por qué ellos no pueden volverse a Dios. El versículo 2 de este capítulo 7 dice: no se pusieron a pensar que yo guardo en mi memoria toda su maldad. Sabes, el pecado más frecuente es olvidar quién es Dios. El engaño del corazón hace que olvidemos a quién nosotros servimos. Les confieso que esto es muy frecuente en mi vida. Olvido delante de quién estoy. Como iglesia podríamos olvidar a quién estamos sirviendo, a quién nosotros llevamos nuestro tributo, nuestra vida, nuestras ofrendas. Olvidamos frecuentemente a quién dirigimos la entonación de nuestros himnos, porque probablemente, ¿no?, mientras cantamos, nuestra mente está en otro lugar. Y quizás incluso cuando escuchamos el mensaje, estamos escuchando nuestros propios pensamientos, en lugar de buscar, meditar en lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra. Sabes, este es un pecado frecuente y debes meditar si eso es lo que está pasando o podría pasar en tu vida. Olvidar quién es Dios. Eso es lo que está diciendo este versículo. No se pusieron a pensar quién es Dios. Un Dios que guarda en su memoria su maldad. Este es el gran problema que vemos
¿no?, a lo largo de este libro. Israel no conocía a Dios. Y si no le conoce, no sabe quién es Dios. No sabe cómo debe tratar a Dios. Y para no olvidar esto, hermanos, vengo este día como enviado de Dios, como un embajador más para recordarte quién es Dios. ¿De quién está hablando el profeta? ¿Quién hace el llamado solemne para que dejemos nuestro pecado, para que conozcamos al Señor y nos volvamos a Él? Por eso he titulado a este sermón Israel y el Dios que ve, porque parece que Israel ha olvidado a quién está sirviendo, y probablemente tú también podrías estar olvidando a quién sirves. Entonces vamos a ver en este sermón 3 aspectos de la acción de Dios, porque Dios es un Dios que ve, y como Dios ve, Él no va a dejar de actuar en la vida de su pueblo. Y en primer lugar vemos que en su amor pone al descubierto la maldad de su pueblo. El Dios que ve, en su amor pone al descubierto la maldad de su pueblo. Veamos lo que dice el primer versículo de este capítulo 7. Dice de esta manera: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera. El profeta no está diciendo que Dios ha empezado a curar, no, Dios ha empezado a obrar. Pero todo proceso de curación inicia, hermanos, con poner al descubierto el mal. Tú sabes que un mal diagnóstico, ¿no?, un diagnóstico impreciso, no va a tratar de manera adecuada el mal o la herida. Precisamente eso es lo que Dios está haciendo por medio del profeta Oseas. Así empieza el versículo: mientras curaba yo a Israel. Sabes, el Antiguo Testamento, ¿no?, describe el pecado como una enfermedad. Esto es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Isaías dice esto: ¿por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les ha sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Esta enfermedad, ¿no?, que está describiendo el profeta Isaías es el pecado, ¿no? Y así está tratando de la misma manera el profeta Oseas, está diciendo que Dios, en el proceso de curar, Él tiene que descubrir lo que todavía está debajo de esa piel que parece sana. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió esta enfermedad llamada pecado. Hermanos, necesita ser tratado, porque es una ofensa al Creador. El pecado es algo tan terrible. A menudo el pecado es engañoso. Nosotros comúnmente minimizamos el pecado. Algunos al pecado le llaman un pequeño error. Otros le llaman una falta. Otros dirán que es una equivocación más en su vida. Incluso alguno podría decir: errar es humano. Pero notas cómo minimizamos el pecado. Israel está tratando de la misma manera. Por eso Dios, como un médico preciso, tiene que poner al descubierto esta enfermedad. Por eso el capítulo 7 está diciendo: mientras curaba yo a Israel, se descubrió ¿qué es lo que aparece? La iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Israel
estaba hundido profundamente en el pecado y carecía del poder para arrepentirse y volverse a Dios, porque ellos estaban paralizados en esta situación. Como un médico que abre la herida para limpiar y hace escurrir toda la pus, poniendo al descubierto la infección, poniendo al descubierto que esto es más serio de lo que aparentaba, Dios está apretando y limpiando el corazón de su pueblo. Y obviamente esto será un proceso doloroso. Obviamente ellos tendrán que sufrir este proceso. Es tan terrible su maldad por dentro y por fuera. Eso es lo que dice a continuación, cuando dice, ¿no?, que descubre la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Cuando la Biblia utiliza Efraín, Samaria, Israel, por lo menos en este libro, se utiliza de manera sinónima. No son sinónimos. No está hablando de tres pueblos. Dios está hablando del mismo pueblo. Samaria era la capital de Israel. Y Efraín era una de las 12 tribus más numerosas, ¿no?, en el reino del norte. De ahí viene Jeroboam, era efraínita. Entonces, comúnmente la Biblia utiliza estos tres nombres para hablar del mismo pueblo. Entonces, cuando Dios está diciendo, ¿no?, que Él estaba pretendiendo curar a Israel, ¿no?, en este proceso se descubre su iniquidad, ¿no?, y las maldades, ¿no? Ambas palabras, iniquidad y maldades, ¿no?, también son sinónimas. Solo están descubriendo que en este proceso había sido más terrible de lo que se pensaba. Su maldad había sido más grave de lo que aparentemente se estaba mostrando. Y Dios ha empezado este proceso. Y esta maldad, como les decía, es tan terrible porque en el mismo versículo 1 dice, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. La maldad de ellos es tan terrible por dentro y por fuera. Eso es lo que está tratando de decir. El profeta utiliza, ¿no?, verso, prosa, poesía. Y en poesía tú sabes que a veces se utilizan sinónimos para tratar de decir algo, para enfatizar, ¿no?, lo terrible que está ocurriendo. Y eso es lo que dice. ¿Te imaginas si viviéramos en un lugar donde no hay seguridad alguna? Sales afuera y te asaltan, ¿no? Te roban afuera. Tú piensas que en la seguridad de tu casa vas a estar mejor. Te metes en tu casa, pero aún ahí los ladrones están y te roban. ¿Dónde vas? Está diciendo de esta manera para poner en evidencia la gravedad de la maldad de Israel. Por dentro y por fuera, ellos son malvados. No solamente sus acciones, sino sus motivaciones más profundas. El engaño y la mentira generalizada de Israel, Dios lo está poniendo al descubierto. A la manera de Jesús, cuando Jesús le dice a Judas, ¿recuerdas en Juan 13:27? Finalmente Jesús, luego de hablar con compasión hacia Judas de varias maneras, finalmente Jesús le dice, lo que estás haciendo, hazlo pronto. Juan 13:27. De una manera parecida, Dios está descubriendo, ¿no?, lo que hay dentro del corazón de Israel. No podrá haber sanidad hasta que haya sido puesta al descubierto la totalidad de su enfermedad espiritual. Eso es lo que Dios está haciendo por medio del mensaje del Evangelio. A eso se refiere cuando Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que Dios hace por medio de su palabra. Por eso es importante nuestra disposición para escuchar atentamente lo que Dios tiene que decirnos por medio del predicador. No son las palabras del predicador, es lo que Dios ha escrito ahí en su palabra. Y puede ayudarnos a descubrir lo más profundo de nuestro corazón. La denuncia de Dios por medio de su profeta es este bisturí que está penetrando hasta lo más profundo. Es este bisturí que puede partir las coyunturas, los tuétanos, puede llegar a traspasar el alma, lo más interno de nosotros, y discernir, poner en evidencia pensamientos y las intenciones del corazón. Charles Spurgeon dijo: no es una insignificante prueba de su bondad que Él se incline para reprender a sus criaturas descarriadas. Es una grandiosa evidencia de su disposición llena de gracia que incline su cabeza para observar los asuntos de la tierra. Hermanos, tenemos que agradecer que el bisturí de este médico penetre nuestras almas. Tenemos que agradecer que descubra los pecados más escondidos que están dentro de nosotros: ira, enojo, desánimo, falta de perdón, engaño, falta de amor a Dios y su palabra. Tenemos que agradecer. Por eso Charles Spurgeon dice: no es insignificante, ¿no?, la prueba de su bondad, que Él se incline para reprender a sus criaturas descarriadas. Es una grandiosa evidencia de su disposición llena de gracia que incline su cabeza para observar los asuntos de la tierra, para vernos a cada uno de nosotros. Es grandioso lo que Dios hace y nosotros debemos agradecer, por más doloroso que esto pueda ser, por más que traspase lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros debemos agradecer que el Dios que ve ponga al descubierto los pecados más escondidos que hay en nuestro corazón y nos lleve al arrepentimiento. En segundo lugar, el Dios que ve en su amor pone al descubierto la pasión del pueblo por el pecado. No solamente habían sido pecados livianos o externos, sino hay una motivación bien profunda en ellos por estos pecados. Hay una pasión profunda en ellos por estos pecados. Hay una diferencia entre homicidio y asesinato. Y la diferencia está en la intencionalidad, ¿no? De eso saben muy bien los abogados. El homicidio puede ser involuntario o voluntario, pero el asesinato siempre es planeado. Hay una intención previa de quitar la vida a otra persona. En ambos casos, ¿no?, ambos casos es sancionable ante la ley. Desde nuestra perspectiva carente de conocimiento de la ley, sabemos que el segundo es más grave que el primero. Así lo ve la ley, por la intencionalidad, ¿no? Porque uno puede quitar la vida a otra persona, ¿no?, por accidente, ¿no? Pero quien quita la vida a la persona habiendo planeado, ¿no?, habiendo premeditado, buscando las formas, esto es más grave. Por eso, ¿no?, el segundo es más grave que el primero. ¿Sabes? Eso es precisamente lo que vemos en los versículos respecto al pecado de Israel. No pecan ellos por ignorancia, no, disfrutan pecar. El pecado no trae para ellos más dolor y culpa, sino es un disfrute para ellos. ¿Notas lo terrible de esta condición de Israel?
Oseas hace uso de la figura del horno para poner en evidencia esto. Esta denuncia muestra que realmente Dios conoce las intenciones más profundas del corazón, porque solamente Dios podría conocer, ¿no?, su pasión por el pecado de ellos. Leamos lo que dice los versículos 3 al 7. Dice de esta manera, voy a leer en la Nueva Versión Internacional: con su maldad alegran al rey, con sus mentiras a los príncipes. O sea, ¿puedes notar esto, lo que está diciendo? Está diciendo que el rey disfruta ver que ellos hagan cosas malas. Esto es lo que comúnmente hacían muchos emperadores en los circos romanos. Y toda esta gente que venía al circo romano venía con la intención de disfrutar cómo una persona despedaza a otra persona, ¿no?, con armas que no te puedes imaginar. Cómo los degollan, cómo cortan su pie, cómo traspasan su vientre o cómo les sacan los ojos. Lo que está diciendo este versículo es que el rey, ¿no?, con su maldad alegran al rey. El rey está alegre, ve estas cosas. No dice el profeta qué cosas terribles hacían allá, ¿no?, en el palacio del rey. Pero podemos imaginar. Y el rey disfruta de esta maldad. Él aplaude esta maldad con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos son adúlteros. Está diciendo, han pecado contra Dios. Han sido llamados por Dios a ser el pueblo del pacto. Ellos están unidos al Señor por medio de un pacto, pero esto no les interesa a ellos. Ellos quebrantan esto, adulteran detrás de otros dioses. No abandonan a Dios del todo. Lo tratan como un igual a Baal, a Asera o cualquier otro dios, porque ellos van detrás de estos dioses. Y el texto dice: parecen un horno encendido, cuyo fuego no hace falta atizar, desde que el panadero prepara la harina hasta que la masa fermenta. En el día de fiesta de nuestro rey, los príncipes se encienden con el vino, y el rey da la mano a los burladores. Sus corazones son como un horno, mientras se acercan con intrigas. Su ira se adormece por la noche, pero se reaviva por la mañana. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus gobernantes. Caen todos sus reyes, pero ninguno de ellos me invoca. Recordemos que este libro usa la prosa y poesía para describir lo que está pasando con Israel. Compara su pasión por el pecado como un fuego de un horno sumamente caliente, que puede permanecer así caliente hasta el día siguiente. Eso es lo que dice. Ellos no descansan en la noche de su ardor, de las cosas malas que hacen, pero al día siguiente están reavivados otra vez, dispuestos a vivir de esta manera. Así que los compara con un horno sumamente caliente, que es capaz de consumir a todos y a todo. En 3 ocasiones, ¿no?, los compara con este horno. Mira el versículo 4. Todos ellos son adúlteros, parecen un horno encendido, ardiente. Versículo 6. Sus corazones son como un horno, ¿no?, mientras se acercan con intrigas. Su ira se adormece en la noche, pero se aviva en la mañana. Es un horno que no se enfría, porque constantemente se está atizando la maldad en este lugar, y esto sigue caliente, no se enfría. Versículo 7. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus gobernantes. El pecado ha impregnado a grandes y chicos. Tanto el pueblo como sus gobernantes están contaminados con este mal. Israel, lo único que ha hecho es educar a toda una generación de hijos que no conocen a Dios. ¿Notas lo terrible de esta situación?
el bisturí de este médico que ha empezado a exponer la maldad, puede mostrarles a ellos que en su pecado ellos disfrutan hacer estas cosas. Su maldad es tan grave que, como un panadero que puede calentar el horno y puede dormir toda la noche mientras la masa leuda sin preocuparse que el horno vaya a enfriarse, porque está atizado, está alimentado por el combustible del vino y el alcohol del pecado de estas personas. Oseas, en estos versículos, también describe la celebración del palacio, durante el cual el rey y sus oficiales se emborrachan. Y esto les da a los enemigos la oportunidad de derrocar al rey, incluso matarlo. ¿Sabías que Israel, el pueblo de Israel, el reino del norte, tuvo 20 reyes? Y la mayoría de ellos murieron asesinados, traicionados. Incluso uno de estos reyes llegó a quitarse la vida. Todos sus reyes fueron malos. Dios denuncia esto en el libro de Crónicas. Una y otra vez dice: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Puedes notar lo terrible de la corrupción en el que el pueblo se ha sumido? No solamente pecan, disfrutan de pecar. Por eso es necesario el bisturí del médico, del Dios que ve, que exponga lo más profundo de las intenciones. Porque quizás podríamos nosotros caminar por ese mismo sendero. Lo que está en la palabra no está para entretenernos. No está simplemente para juzgar a ellos y decir: es que ellos son así. Nosotros jamás podríamos llegar a eso. Nunca disfrutaríamos del pecado. Pecaríamos, pero nunca disfrutaríamos del pecado. No, se han escrito para que nosotros creamos en Cristo como nuestra única esperanza. Porque es tan terrible el corazón del ser humano, es tan engañoso el corazón nuestro, que poco a poco podríamos deslizarnos y caminar como ellos por este sendero de maldad. Entonces, notas lo terrible de la condición de ellos, pero el Dios que ve en su amor está descubriendo que inclusive ellos están disfrutando de esto, cuando deberían dolerse, cuando esto debería ser una pesada carga en su conciencia. No, ellos están disfrutando de esta condición. Finalmente, el Dios que ve en su amor nos recuerda quién es Él. Versículo 2, vamos a volver al versículo 2, que dice así: y no consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Ahora les rodeará sus obras, delante de mí están. ¿Sabes? Estamos acostumbrados a tratar a las personas por quien es. Si es una persona importante, le damos todas las cortesías posibles. El mejor lugar, la mejor habitación, una atención esmerada. ¿No? Esto es así y esto es normal, así debería ser. En noviembre del año 2024, el año pasado, ¿no?, llegaron al Perú varios presidentes, ¿no? Y entre estos presidentes habían hombres muy importantes, como John Biden de los Estados Unidos, entonces todavía era presidente, Xi Jinping de China y otros más. ¿Sabes? Ese día en Lima cerraron el aeropuerto principal, porque iban llegando los presidentes. Muchas avenidas principales fueron cerradas también y movilizaron a miles y miles de policías para cuidar la seguridad de estos mandatarios. Inclusive se dice que la seguridad de John Biden llegó meses antes, unas 300 personas de su seguridad llegaron antes, justamente para conocer el lugar y ver todas las cosas más mínimas para que este presidente esté seguro.
el mejor hotel, la mejor comida y atención. Como les decía, esto es normal, son personas importantes. No hacerlo sería descortés e infame. Así sería. Ahora quiero que medites cuán infame es no comportarnos con temor y temblor delante del ser más digno del universo. Quiero que pienses. No es un miedo, sino una expectación de asombro, de maravilla. Eso es lo que ellos habían olvidado. Habían olvidado que están delante del Dios Todopoderoso. Varias veces el profeta dijo que el problema más grande de Israel es que no pensaban convertirse a su Dios porque no le conocían. No tenían una relación personal con Él. No le consideraban como Dios. Por eso el versículo 2, en medio de todo esto, Dios está diciendo, no se pusieron a pensar que yo guardo en mi memoria toda su maldad. Sabes, el Señor no puede ser comparado a los ídolos que ellos acostumbraban a servir, como Baal o Asera, que no ven, no oyen, no pueden responder. Dioses a los cuales ellos pretendían aplacar con sacrificios o mandar ofrendas para recibir las bendiciones. Así estaban tratando a Dios. Israel estaba tratando de esa manera a Dios. Y puedes darte cuenta que en su trato, en verdad, ellos no conocían al Todopoderoso, al Señor de señores, al Rey de reyes. La Biblia utiliza varios nombres para hablar del Señor, porque cuán glorioso es su nombre, dice los Salmos. No hay una sola palabra que pueda describir toda su hermosura. No hay una sola palabra que pueda describir lo grandioso que es Dios. Pero ellos no se pusieron a pensar que Dios los está viendo y que no solamente Dios los ve. El texto dice, yo guardo en mi memoria toda su maldad. Eran necios al pensar que su pecado podía quedarse en secreto. Necios al no considerar que Dios está bajo la vista de Dios y que todo un día sería revelado. Y pronto, hermanos, ¿no te hace temblar esta verdad? Que Dios ve toda acción nuestra y no solamente ve las acciones externas. Dios ve las motivaciones internas. Si no fuera así, Dios no hubiera dicho que ellos hacen todas esas cosas. Realmente Dios ve. Por eso puede denunciar con mucha claridad que el problema no simplemente es superficial, es profundo. Su corazón está carcomido por la maldad. Solo el que ve puede llegar a decir esto. Hermanos, tu pecado y el mío no es un secreto. El ojo de Dios lo ha visto. Pecamos delante de su rostro, aunque la puerta esté cerrada y las cortinas corridas. El ojo de Dios traspasa la oscuridad. La sombra de la oscuridad es tan clara como la luz del mediodía para el ojo de aquel que ve todas las cosas. No podemos pensar que no vivimos delante de un Dios tan grandioso, tan magnífico y santo. Por eso Dios dice, no consideran en su corazón que tengo memoria de todas estas cosas. Quizás por eso el rey David, asombrado de quién es Dios, asombrado de su omnipresencia y omnisciencia, él escribe en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Versículo 8, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cada pecado está grabado en la memoria de Dios. No solo las acciones visibles, sino las motivaciones del corazón. ¿Acaso no sabes, oh hombre, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que ve todo? ¿No sabes esto? ¿Israel había olvidado esto? Pues sí, ellos no consideraron a Dios. Y este es un llamado fuerte para nosotros. Tenemos que pensar, meditar delante de qué Dios estamos. Si pidiera a uno de ustedes como voluntario para que salga al frente, y ustedes me autorizarían para que yo cuente su vida, ¿qué parte de su vida quisieran que cuente? Seguramente me dijeran, por favor, cuenta mis acciones buenas. Cuenta las cosas buenas que hago. De esas no tengo por qué avergonzarme. Inclusive puedo enorgullecerme de esas cosas. Por favor, cuenta las cosas buenas. Pero si yo tuviera la posibilidad de contar tus pensamientos, si tuviera la posibilidad de ver lo más profundo de ti, y tú lo supieras, ¿me dejarías contar tus pensamientos? ¿Me dejarías contar lo que imaginas? ¿Lo que hay dentro de ti? ¿Me dejarías contar a todos? No, me dirías, no cuentes eso. De ello sí estoy avergonzado. Imagina, hermanos, cuán grande entonces será nuestra vergüenza cuando nuestras rebeliones secretas, cuando nuestras transgresiones privadas, nuestros crímenes ocultos sean denunciados desde el trono de Dios y publicados por su propia boca. Imagina cuán terrible será. Dios conoce cada una de estas rebeliones nuestras. Y eso debería espantarnos. Al meditar en esto, debería espantarnos. Pero sabes, no te aflijas. Sabes, hay una preciosa promesa que Dios hace. Hay una preciosa promesa que está en el Antiguo Testamento y que corre por las páginas de la Biblia. En Jeremías 31:34, Dios dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios dice que aunque están grabadas en su memoria nuestras maldades, nuestras iniquidades, están ahí. Como el primer versículo que leímos dice, te rodearán, estas estarán ahí, como una trampa que finalmente van a acabar contigo porque están alrededor de ti. Aunque es así, aunque estas maldades fueran tan terribles, tan rojos como el carmesí, hay la promesa de Dios de que pueden ser limpiadas. Eso es lo que dice Jeremías. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. A veces queremos que el tiempo borre nuestros pecados. Deseamos que el tiempo no acabe con todos esos pecados que están en nosotros y todo el dolor que sentimos por ellos.
Pero el tiempo no va a hacer eso. El tiempo no tiene la posibilidad de hacer que el dolor se acabe, que la culpa desaparezca. No es la manera. La única manera, hermanos, es por medio de Jesucristo. Él es el sustituto. Él ha sido enviado para expiar nuestros pecados. En la cruz, Él ha tomado nuestro lugar. Nosotros deberíamos ser crucificados. Esa cruz vacía del medio debería ser nuestra. Pero Dios en su gracia y en su bondad hace esto. No porque, y Dios dice que va a perdonarnos. Y Él no nos perdona porque Él pierde la memoria. No, y no es que Dios dice, bueno, son tan pecadores, es tan terrible su pecado, pero bueno, yo soy bueno y voy a agarrar esos pecados y los voy a olvidar, los voy a echar al mar y los voy a olvidar. Dios no hace eso, están en su memoria. Nosotros debemos recibir el castigo, porque esto es justo. Dios lo que hace es tomar el castigo que deberíamos recibir, la vergüenza que deberíamos experimentar, el abandono del Padre que deberíamos sufrir. Dios toma todo esto y lo carga en Jesucristo. Jesucristo llevó todo esto en el madero. Él tomó nuestros pecados y sufrió el castigo. Allí Él pagó por esos pecados. Él dijo, cuando finalizó esto, Él dijo, consumado es, pagado está. Ahora sí, no habrá más memoria de esos pecados. Ahora sí eres perdonado. Ahora sí puedes venir a Dios, puedes conocerle a Dios. Él puede verte con agrado y puede decir, así como dijo de Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por medio de Jesucristo podemos escuchar esta dulce voz diciendo de nosotros, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Es solo por medio de la obra de Jesús. Amigo, hermanos, si sientes el bisturí de Dios en tu vida, que está penetrando profundamente y exponiéndolo tus pensamientos, exponiendo tus acciones, tus rebeliones delante de Dios, hay esperanza. Aunque Dios tiene memoria de cada uno de ellos, y tiene memoria porque un día Dios va a pedir cuentas de estos. Pero para los que han creído, para los que han ido delante de Dios, por medio de la obra de Jesucristo, no habrá más condenación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la esperanza del Evangelio. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte, Señor, porque notamos, Señor, que nuestras maldades, Señor, son tan parecidas a las de Israel. Probablemente ninguno de nosotros hemos quitado la vida de otra persona. Probablemente ninguno de nosotros hemos hecho pecados que consideramos, que son considerados por nuestra sociedad como dignos de ser juzgados por un juez. Pero reconocemos, Señor, que nuestra rebelión, reconocemos, Señor, que el desánimo, nuestra falta de fe y tantos otros pensamientos, Señor, son pecados delante de ti. ¿Cuántos de nosotros, Señor, viven con el sentimiento de culpa? ¿Cuántos, Señor, estarán cargando con este sentimiento de culpa? Con promesas que no pueden cumplir, con promesas que hacemos con mucha esperanza de ser mejores, mañana ser mejores, mañana cambiar. Pero llegamos siempre a la triste conclusión que no podemos, y en verdad no podemos con esos pecados. Señor, te rogamos
que tú, que eres el Dios que ve, no solamente, Señor, nos llenes de temor, sino que en tu gran amor y tu gracia, Señor, tú descubras lo más profundo y nos lleves al arrepentimiento. Llévanos a los pies de Jesús. Llévanos, Señor, a sus pies y que podamos vivir, Señor, agradecidos por lo que Él ha hecho para rescatarnos. Señor, límpianos de nuestras maldades. Obra, Señor, en nosotros y seremos tan blancos como el lino más blanco. Pero solo, Señor, si tú nos limpias, ayúdanos en esto. Te rogamos que cuando volvamos a nuestros hogares, todavía meditemos en tu palabra, Señor. Que todavía, Señor, cuando almorcemos con nuestra familia, Señor, permítenos meditar en lo que hoy hemos escuchado. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.